En el siguiente video estaremos viendo la tercera parte de los fundamentos del razonamiento clínico respecto ahora al tratamiento kinésico. Como pueden ver, el logro general de aprendizaje se mantiene al que vimos en el video anterior. El tópico que trataremos ahora es el tratamiento en kinesiología. Las acciones terapéuticas las puedo clasificar en dos grupos: las preventivas y las curativas. Acá en las preventivas estoy tratando de evitar de que se produzcan lesiones o disfunciones, y en las curativas ya las disfunciones están y debo tratarlas. El tratamiento de una disfunción puede ser en distintos momentos. Hay intervenciones que son prequirúrgicas, es decir, una serie de intervenciones que se realizan para preparar al paciente a la cirugía. Están también las acciones terapéuticas curativas postquirúrgicas, donde yo me hago cargo de los resultados de esta cirugía y todo lo que los problemas que pueda tener el paciente después de este procedimiento. Posinmovilización, que básicamente es resolver los problemas del paciente después de una inmovilización prolongada. Y mantenimiento, que es mantener la condición del paciente del paciente crónico, en este caso, lo más funcional posible y con la mejor calidad de vida que yo le pueda dar dada su condición crónica. Las decisiones terapéuticas se basan en todo el proceso de razonamiento clínico. Recordar que tenemos toda una fase previa de evaluación, recopilación de los datos de la anamnesis, lo cual va a llevar a un diagnóstico, y este diagnóstico me va a llevar a decisiones terapéuticas, o sea, qué tratamiento voy a formular con mi paciente. Y el tratamiento de mi paciente se organiza en objetivos general, que está relacionado con el diagnóstico, y aquellos objetivos específicos que van a permitir resolver o dar respuesta a este objetivo general, que es lo que yo pretendo hacer o mejorar de mi paciente. Y estos objetivos específicos, que van a ser acciones como disminuir dolor, permeabilizar la vía aérea, etcétera, etcétera, se van a traducir obviamente en objetivos operacionales, que van a ser los distintos tipos de tratamiento que nosotros podemos realizar con nuestro paciente. Y entre ellas está la fisioterapia, ejercicios terapéuticos, técnicas manipulativas, indicación de ayuda técnica, que es súper relevante pensando en los facilitadores de mi paciente, y la educación del paciente, que es un objetivo operacional que no es un bonus track, sino que puede ser uno de los más importantes dentro de mis objetivos de tratamiento. A su vez, la intervención terapéutica en sí puede servir como un experimento que me va a permitir confirmar o no una hipótesis. Por ejemplo, tenemos nuevamente un paciente que tiene una tendinitis supraespinoso derecho. Al evaluar mi paciente, yo evalúo la articulación glenohumeral y me doy cuenta que el rango pasivo está completo en el hombro y el ínfil capsular es normal. Es decir, mi paciente al parecer no tiene ninguna restricción articular, al menos de la glenohumeral. Sin embargo, la evaluación muscular revela que hay debilidad generalizada del complejo del hombro.
y de hecho manifiesta el paciente como un M4. A la inspección, yo viendo al paciente en un plano sagital y en este caso un plano frontal, veo que el paciente presenta un síndrome cruzado superior y presenta una disquinesis tipo 1, como pueden ver en la imagen. A todo esto el paciente obviamente al elevar el hombro le duele. Durante la anulación del rango activo, durante la abducción de hombro, el usuario refiere dolor y además se evidencia el signo de shrug, que es el encogimiento de hombro mientras realiza la elevación de hombro, que es lo que estamos viendo acá. Lo que confirma, por lo tanto, que nuestro paciente tiene una disritmia, que sumado con la escápula alada tipo 1 nos da efectivamente una disfunción escapulotorácica, ¿cierto? Usted decide, por lo tanto, hacer un experimento. Para confirmar que la disfunción, por lo tanto, corresponde a una inestabilidad escapular, que es lo que más o menos sospecha por estos elementos, usted ejecuta una maniobra que se llama de asistencia escapular, que es colocar las manos sobre, en este caso, el borde inferior y acompañar el movimiento del paciente, ¿cierto? El usuario le indica que con esta maniobra el dolor de hombro disminuye e incluso desaparece, a lo cual usted ya sabe que esto confirma su hipótesis y por lo tanto sabemos que los objetivos terapéuticos deben ir aquí. En otras palabras, su disfunción primaria es la inestabilidad escapular. Otros aspectos esenciales en la terapéutica es la adherencia al tratamiento y la educación, que van absolutamente de la mano. La adherencia al tratamiento es fundamental porque va a determinar si la evolución del paciente es buena o es mala, porque va a definir si el usuario va a seguir o no las indicaciones que usted le dio o el médico. La adherencia va a estar relacionada con la educación del usuario o del paciente, porque de hecho un paciente que está bien educado es un paciente que probablemente va a seguir correctamente las instrucciones o las indicaciones que se le ha dado. Y de hecho, como objetivo específico, este no puede faltar en nuestra lista de plan de tratamiento. ¿Cuáles son los aspectos o tópicos a tratar que son necesarios en el tratamiento, en la educación del paciente? El conocimiento sobre la patología. Esto es importante porque el paciente, cuando conoce más sobre la patología o se encuentra más informado sobre ella, probablemente va a tener una mayor adherencia al tratamiento y también mayor confianza en lo que se está haciendo. Reforzar sobre el uso de la farmacoterapia. Esto es súper importante porque tiene que ver con la dosificación y también en la correcta, por ejemplo, técnica de aplicación de la terapia inhaladora, etc. La detección y corrección de malos hábitos y por lo tanto el manejo de factores de riesgo que van a ser importantes para el pronóstico del paciente y la evolución. La educación del cuidado sobre el manejo de la patología y cuidados que necesita el usuario desmovilizado. Esto es esencial porque de lo contrario esto se transforma en una verdadera barrera sanitaria. Y la detección sobre signos de agravamiento y su manejo. También importante porque con esto podemos salvar vidas. Que el paciente sepa cuando se está agravando y qué hacer o el entorno de ese paciente también asistirlo para que llevarlo a tiempo, a urgencia o a necesitar o pedir ayuda específica es algo que nosotros siempre debemos promover dentro de la educación. Bueno, y otra cosa que es relevante es la decisión clínica en términos de qué hacemos con nuestro paciente, ¿ya?
Cuando un paciente ingresa a la consulta, nosotros tenemos que decidir si comenzar el tratamiento inmediatamente y no esperar más porque el paciente lo merita, o indicar al paciente algunos exámenes para poder decidir cómo intervenirlo, para tener mayor claridad diagnóstica, o bien pedirle al paciente que regrese a control después de 2 semanas. Esto es más o menos lo que hace el médico frente a un paciente que viene con un problema. O le da el tratamiento, o primero le da exámenes y espera el resultado de los exámenes para indicar el tratamiento, o espera que se dé la evolución natural y de ahí decidir qué hacer con el paciente. Porque recordemos que después de 2 semanas, algunos cuadros, sobre todo los músculos esqueléticos, prácticamente remiten. Entonces algunos médicos deciden esperar un poco, esperar que se resuelva espontáneamente, y si esto se vuelve un cuadro subclínico, o sea, subcrónico o crónico, ahí como que lo intervienen. Y otra modalidad es entregar un tratamiento, pero a la vez entregar una pila de exámenes, pedir que el paciente venga a control y dependiendo de los exámenes, los resultados de estos exámenes, determinar si seguir con el tratamiento, el mismo tratamiento, cambiarlo o suspenderlo. La definición de la terapéutica va a depender de 3 componentes. El espacial tiene que ver con dónde voy a hacer el procedimiento según la necesidad del paciente. Si la dimensión o componente temporal tiene que ver qué tan urgente es el tratamiento, porque si la condición es urgente va a requerir de medidas inmediatas, de tomar medidas inmediatas. Y aquí está como el concepto de triage muy instaurado. Y el componente cualitativo, qué tratamiento debo aplicar y hacer un equilibrio entre el costo y beneficio de ese tratamiento o examen, etc. Entonces, como podemos ver, la decisión no es fácil porque hay que considerar varios elementos. De este modo, las decisiones clínicas van a estar determinadas por una serie de factores que van a incidir en el terapeuta. Uno es el manejo de información con el que cuenta el terapeuta. 2, algunos factores demográficos que tienen que ver con el terapeuta, la edad, el género, la experiencia que tiene este terapeuta, cuando egresó, por lo tanto cuántos años de vida profesional tiene, si una persona que está en una, no sé, en una comunidad, institución científica, una sociedad científica, etcétera. Los factores psicológicos que tienen que ver la certeza, la impulsividad, que el médico o el tratante sea cauto o impulsivo o tenga un buen sentido de competencia, y factores externos que pueden estar relacionados con el trabajo, con el sistema laboral per se, con si trabaja en una mutual, si trabaja de pronto en el sistema público, privado y todos los elementos que están relacionados. Lo que nos lleva al sistema de triage o triaje y la categorización de pacientes según la dependencia kinésica. Bueno, y esto nos lleva al triage de urgencias. Esto no debemos conocer los kinesiólogos que trabajamos en APS y en urgencias ambulatorias, por ejemplo. Este método es un método de clasificación y selección de pacientes basado en las necesidades terapéuticas y en los recursos disponibles para su atención. Lo que hace es clasificar el paciente según la gravedad del cuadro para saber qué intervenciones realizar y en cuánto tiempo, o sea, cuánto yo puedo esperar
para realizar. Entonces define una ventana de tiempo para poder yo actuar. El primer nivel, el triaje 1, básicamente es la reanimación y es la intervención inmediata. Esos son los casos de mayor gravedad del paciente, donde la condición de salud es extrema y amenaza con la vida del paciente. En el triage 2, la situación es de alto riesgo y representa una potencial amenaza para el estado de salud, pero necesita de una atención rápida, es una emergencia. Pero emergencia que tiene que ser resuelta dentro de los primeros 30 minutos. En la 3, la condición es aguda pero no amenaza la vida y por lo tanto uno ya puede tener una ventana de 1 o 2 horas para ser intervenida. Es una urgencia. En la 4 es prioritario. El paciente debe ser atendido, pero no está en riesgo su salud. Podría empeorar y todo, pero no hay riesgo aparente. Y la atención debe ser dentro de las próximas 4 horas. Y el 5, que es el no urgente, que ya se puede tratar mediante una interconsulta, que puede ser alrededor de 2-3 días en el tiempo. Entonces acá claramente el paciente no presenta ningún tipo de riesgo evidente, aunque tiene que ser obviamente intervenido. Pero sin duda en el quehacer kinésico más habitual, el sistema de bandera es como el más útil, también conocido como The Flag System, y este sistema fue desarrollado por Kendall. Consta de 2 categorías que son las banderas rojas y las banderas amarillas. Las banderas rojas son las banderas clínicas, que son indicadores biomédicos de posible patología grave. Y las banderas amarillas son banderas psicosociales, que son indicadores que pueden aumentar el riesgo a desarrollar o perpetuar la incapacidad. O sea, marcan un poco la evolución del paciente. Y en cambio acá, la gravedad del paciente. A grandes rasgos, las banderas rojas son indicadores clínicos que nos hablan sobre el agravamiento de la condición del paciente. O sea, si estos indicadores están presentes, significa que mi cuadro clínico es grave o empeoró. Me sirven a mí para poder tomar las decisiones clínicas pertinentes y también para poder educar a mi paciente respecto a cómo reconocer signos de agravamiento de su cuadro actual. Bueno, acá se muestran algunas de las banderas rojas, pero por ejemplo la VAN es una bandera roja. Por ejemplo, una patología que se dé en un paciente menor de 20 a mayor de 55, por ejemplo una osteoporosis, es una condición más grave que en los grupos etarios que están fuera de estos rangos de edad. Un trauma severo, dolor mecánico no mecánico progresivo constante, dolor torácico, imagínense un infarto, fiebre y pérdida de peso inexplicable, también nos puede hablar de una infección grave, y esto es súper importante, dolor nocturno que no cede y aún con el reposo. Esto, créanme, que puede salvar vidas, este último punto. Otras cosas destacables como bandera roja son los déficits neurológicos focales o síntomas progresivos, antecedentes de cáncer, infección urinaria, uso prolongado de corticoides. Por todo ustedes saben las consecuencias del uso prolongado, los efectos colaterales que tiene. Y en columnas se suman, por ejemplo, la deformidad progresiva de la columna, como en el caso de la enfermedad de Sjögrenman, todas estas enfermedades o patologías que son degenerativas, severas, deformantes, la disfunción vesical e intestinal,
que habla de compromiso, un agravamiento o empeoramiento de, por ejemplo, de una hernia, y alteraciones en marcha y anestesia en silla de montar, que también hablan de lo mismo, de compromiso neural. Y las banderas amarillas, que son factores psicosociales que aumentan el riesgo a perpetuar un cuadro de incapacidad. Acá los gringos desarrollaron unas letras como para poder recordar los distintos puntos de estas banderas, que van de la A, B, C, D, E, F y W. La A tiene que ver con attitudes y beliefs, que son actitudes y creencias del paciente. B, behavior, que es el comportamiento. C, de compensación, compensation, que tiene que ver con compensaciones y litigios laborales. D, de diagnóstico y tratamiento, diagnostic treatment. Y E, de emotions, emociones, como la experiencia emocional que tiene el paciente en relación a su cuadro. F, de family, familia. Y W, de work, trabajo. Todos los elementos laborales que influyen en la condición del paciente. Y aquí tenemos cómo se van traduciendo, por ejemplo, en la actitud, cómo influye, por ejemplo, en la actitud negativa frente al dolor, en la compensación laboral, la actitud ganancial de un paciente en busca de una compensación económica, emociones de depresión e aislamiento social o exageración de síntomas que va a claramente empeorar la evolución, las creencias, el sistema de creencias del paciente también pueden influir, el comportamiento, por ejemplo, el miedo, la evasión, la disminución de la actividad, el no acatar el tratamiento, etc. Todos estos elementos pueden jugar en contra para una evolución exitosa de la patología en el paciente. Acá tenemos la categorización de la dependencia kinésica. Esto se usa más bien en pacientes que están hospitalizados para poder calcular los tiempos de tratamiento que necesitan los distintos pacientes que están en condición de encamamiento, sobre todo, ¿ya? Y hospitalización. Lo que se hace acá es categorizar estos pacientes y indican entonces los tipos de tratamiento, la jerarquización en la intervención y cuánto tiempo de dedicación va a necesitar ese paciente en cuanto a frecuencia de tratamiento y la dosis que necesita. Y hay hay 4 grupos de triage en este sentido, de los que desde el grupo 1 que se beneficia de la intervención kinésica hasta el grupo 4 que no se beneficia con la intervención kinésica. Entonces eso me va a permitir identificar a qué pacientes tratar y en qué medida. Y dependiendo de eso, los pacientes que son de resorte kinésico, determinar qué dependencia kinésica tienen. Por ejemplo, la dependencia kinésica tipo 3 es la de alto riesgo y contacto dependiente. Es la que el paciente requiere ser intervenido desde una duración de 15 a 60 minutos y está relacionado con todos estos aspectos que van a requerir o van a ser son las características, todas estas características clínicas que van a definir que el individuo se encuentra en esta categoría. Como podemos ver aquí, hay una guaguita que está conectada a una incubadora con una serie de monitores y etc. Entonces tiene claramente una alta dependencia kinésica y médica. Acá tenemos el tipo 2 de evaluación y contacto terapéutico, que va entre 20 y 45 minutos de intervención con un promedio de 30. Y también acá paciente que está en sopor, con sedación,
y con cooperación limitada, con déficit motor leve o moderado y con todas estas características que podemos ver también aquí. Aquí tenemos una niñita pequeña que está entubada con ventilador mecánico. Y el tipo 1, que ya es un nivel de dependencia menor de supervisión kinésica solamente, donde la intervención promedio es de 15 minutos y donde aquí podemos ver que la oxigenoterapia es mínima, solo una bigotera, porque el paciente está vigil, es cooperador y el déficit motor es mínimo y el paciente por lo tanto está mucho más alerta y puede cooperar con la terapia. Como podemos ver, todo es espontánea, fuerte y productiva, todo lo contrario a los casos anteriores que son absolutamente dependientes de la aspiración. Y la inclusión, por lo tanto, de la CIF dentro del placer kinésico cumple un objetivo, que es este anhelo que tiene la Confederación Mundial de Terapia Física en promover la autonomía profesional del kinesiólogo, donde nosotros podamos ser profesionales de primera consulta, no necesitando de la interconsulta profesional de un médico. Para eso, el gremio necesita mejorar sus políticas de atención oportuna y autorreferida y obviamente mejorar los sistemas de acreditación o certificación en niveles de exigencia mayor, ¿cierto?, para poder abordar lo que son los triajes en APS. Por lo tanto, ahí tenemos un camino por delante para que nosotros podamos ser apoyados en este anhelo. Y con esto damos por finalizada la tercera parte de la introducción al razonamiento clínico. A continuación veremos los aspectos éticos que marcan el acto clínico.